y saludos a todas las personas que van a estar sintonizando y conectando con esta transmisión, que como siempre tienen el propósito pues de comenzar a erradicar y eliminar pues lo que yo le llamo la superstición dentro de lo que se llamaría los sistemas de creencias sobre la espiritualidad, pero más aún cómo llevar a la práctica todas esas herramientas, conceptos, metodologías que tenemos hacia un modo de aplicar las mismas dentro del día a día y dentro de la vida diaria, que realmente es el propósito final pues, de todo lo que estamos aprendiendo y recolectando a través de los entrenamientos que vamos, los cursos, las metodologías, lo que vamos leyendo, los libros que nos leemos, ¿verdad? El propósito final siempre es poder aplicar. Si no se puede aplicar, no sirve, literalmente no sirve. Entonces, a veces, hoy estaba pensando esta mañana y estaba dándole un poco de vuelta en la cabeza en cómo podemos sabotearnos. Ese proceso de saboteo o autosaboteo, posiblemente hemos escuchado del mismo, tenemos una idea, pero no sabemos ni de dónde proviene y por qué se activa ese perfil, porque es un perfil dentro de nosotros. Entonces, ese es el tema que me estaba rondando esta cabeza esta mañana para compartir pues con las personas. Y no conocemos como tal cómo funciona, cómo se activa ese proceso. Y bueno, primero hay que partir desde el punto inicial. ¿De dónde proviene el potencial del saboteo o el autosaboteo? Y vamos a partir desde lo que se llama de este gran sistema universal o del universo. El universo en sí contiene dos potenciales que le podemos llamar el potencial positivo o negativo. No tiene nada que ver con lo bueno y lo malo, simplemente son polaridades de potenciales, y dentro de nuestro plano de tercera y cuarta dimensión, esos dos potenciales, el positivo y negativo, se transforman en la expresión de un sí y de un no. Y esa expresión de esos dos potenciales eventualmente pues se transforman en todo lo que vivimos, en lo que experimentamos, en lo que nos sucede, y se va diversificando y ramificando en las experiencias y los eventos que toman lugar pues dentro de nuestra realidad. Y bueno, y dentro de nuestra realidad pues existen dos potenciales dentro del proceso del saboteo. Está el saboteo, que es una cosa, y el autosaboteo, que es otra. Son dos cosas diferentes como tal. El saboteo obviamente va al punto en donde cuando una persona pues nos comparte una idea o una información, posiblemente la cancelamos de una manera consciente o inconsciente, es decir, le aplicamos la negatividad sobre cómo no va a ocurrir, todo lo negativo que puede pasarle, etc. Y se conecta pues con la información que la persona nos está brindando. Dos, existe el autosaboteo, que en esencia es exactamente lo mismo, pero a un nivel interior. El saboteo es hacia afuera y el autosaboteo interno, ¿verdad? Que es ese proceso mediante cuando tenemos alguna idea, alguna visión, queremos hacer algo, hay un aspecto de nosotros que se activa y básicamente nos dice cómo, ¿verdad? Nos da todas las posibilidades de cómo no nos van a salir las cosas o de cómo nos van a salir mal las cosas. Y es un poco loco pensarlo, porque nadie conscientemente quiere pensar cómo le van a salir mal las cosas, pero realmente por alguna razón la mayoría de nosotros nos sucede y se activa ese potencial y está ahí latente. Ahora bien, ese potencial, ¿verdad? Ese potencial proviene de donde yo lo llamo de la expresión del no o de la limitación interna, provienen de lo que yo le denomino el ser limitado. Posiblemente ustedes le pueden llamar el ego, ¿verdad? Y bueno, el ego en sí pues es la polaridad negativa que es la contraparte de la polaridad positiva, que podría llamarle el espíritu o el alma, que es lo que le conocemos como el ser ilimitado, ¿ok? Esta parte o este aspecto físico o la polaridad del ego, el ser limitado, pues contiene todo ese aspecto del no o la limitación que se activa y se detona. La parte ilimitada o la parte superior pues te da todas las posibilidades y comienza a decirte si puedes hacer esto, si te va a salir, ¿verdad? Pero bueno, la mayoría de nosotros
vivimos como en piloto automático y no nos damos cuenta que vivimos en un constante autosaboteo de nosotros y de los demás. Mira, muchas veces analízalo, te va a hacer sentido. A veces estás dentro de tus conversaciones con las personas, con tus hijos, con tus familiares, y comienzan a contarte sus ideas, sus proyectos, y te vas a ver dentro de muchos escenarios repitiendo información negativa de cómo las cosas o no van a salir, o cómo te pueden salir mal, o más aún, lo malo o lo negativo que te puede ocurrir. Y bueno, en realidad no te culpo, porque es algo que está programado y diseñado para que ocurra de esa manera. Y bueno, es una historia un poco más profunda, pero haciéndote el cuento largo corto, básicamente la mayoría de nosotros nos vemos dentro de un escenario en donde repetimos la información de la masa crítica de la conciencia del colectivo, que en esencia está respaldado por los medios de información, o bueno, como yo digo, los medios de desinformación realmente, ¿ok? Y estamos hablando de las noticias, los periódicos, revistas, la web, y toda esa información nos tiene en lo que se llama un estado de alerta. Vivimos un estado de alerta bajo la expectativa, en la mayoría del tiempo, de que algo malo va a suceder. Y posiblemente estamos tan acostumbrados, bueno, no acostumbrados, la palabra correcta es programados para ver, escuchar y leer tantas noticias negativas de un no, y estamos tan acostumbrados a pensar que algo malo nos va a ocurrir en cualquier momento. Y bueno, es lo que yo le llamo un bombardeo constante, y obviamente si te atacan tienes que defenderte. Entonces significa que existe un bombardeo de negatividad hacia nosotros, y naturalmente, pues si hay un ataque hay que defenderse, y la única defensa que nosotros tenemos es elevarnos en conciencia, elevar nuestra vibración, conectándonos con nuestra espiritualidad, pero más aún con nuestra parte superior, con el ser ilimitado, con ese aspecto que contiene el potencial del sí. Y bueno, la realidad es que por otro lado también es un poco increíble, porque cuando sí nos pasan cosas buenas, hasta dudamos si es real o no. Entonces es un poco loco pensarlo, pero el sistema o los mecanismos de control y supresión están diseñados para que tú vivas así. Se llama el estado de incertidumbre. Entonces, es una programación que todos estamos acondicionados en un cierto nivel. Y este perfil, pues yo le llamo el perfil de la incertidumbre, y es la manera en que los mecanismos de control y de supresión, le estoy llamando a esos mecanismos la institucionalidad que domina los sistemas del mundo, es la manera en que quieren que tú vivas en ese estado de alerta y de incertidumbre sobre lo negativo o sobre la negatividad. Y la pregunta que tienes que hacerte es, suprimiendo obviamente ese potencial ilimitado que existe en ti. Es como si en todo momento ese bombardeo lo que intenta hacer es suprimirte cada vez más, aislar, pero más aún inhabilitar ese potencial ilimitado que sí existe, que siempre dice sí, ese potencial de crear, de hacer, de lograr cosas. Y bueno, es un poco confuso comprender este esquema completo, pero la pregunta que tienes que hacerte es ¿por qué? Pregúntate por qué, y yo te voy a contestar bien simple. En la medida en que tú eres un libre pensador, no eres adoctrinado, y en la medida en que tú eres un creador, no eres un seguidor. O sea que en la medida en que tú puedes básicamente ser un libre pensador y no seguir ningún tipo de patrón, acondicionamiento, doctrina, nada, básicamente vas a ser un ser despierto, vas a ser un ser conectado con tu parte ilimitada, y posiblemente no vas a repetir los patrones institucionales que integran el sistema de control y supresión quieren que tú repitas. Entonces, bueno, y ese es uno de los porqués, ¿verdad? Pero bueno, al fin y al cabo, esto pues se puede cambiar, se puede transmutar y reprogramar,
Al fin y al cabo es cuestión de estar conscientes y elegir. Al fin y al cabo, la única opción que tienes es elegir y tienes dos posibilidades. Uno, seguir dudando y viviendo con miedo y pensando en todo lo malo que te puede pasar, o vivir enfocado en todo lo positivo y lo bueno que sí te puede ocurrir, que también ocurre. Son dos aspectos reales, ¿verdad? Posiblemente Albert Einstein decía que podía ver la vida de dos maneras, como si todo fuese un milagro o como si nada fuese un milagro. Y al fin y al cabo, la realidad es que es un estado de conciencia en donde te conectas con ese potencial ilimitado. Y el estado de alerta, te soy honesto, tiene que ser al revés. No puede ser en base al miedo o a lo negativo que te va a ocurrir, sino tiene que ser en base al amor, a la luz y a todo lo que sí es posible, a todo lo bueno que te va a suceder. Ese es el estado de alerta real, pero solamente tú puedes elegir. Gracias, acepto, activo.